Para comenzar entonces, bueno, me presento, mi nombre es Andrés García, soy decano encargado de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario y junto con mis colegas de la EIA y LIF comenzamos este ejercicio del laboratorio empresarial. ¿Cómo nace el laboratorio empresarial? Lo que esperamos nosotros, ¿qué queremos del laboratorio empresarial? El laboratorio empresarial básicamente lo vimos como un espacio de discusión donde no solamente estamos académicos, sino personas de diferentes sectores, el sector público, sector privado, donde queremos poner en común preocupaciones que tenemos alrededor del tema de la productividad. Es una apuesta en la que queremos que converjan nuestras diferentes ideas alrededor de cuáles son los factores que hacen que las empresas medianas, empresas pequeñas, se puedan acelerar y de qué manera podemos hacer que el país sea mucho más competitivo. Nuestra idea es visibilizar el trabajo académico sobre productividad y competitividad y por qué no hacer de esto también un espacio importante para el diseño y la discusión de políticas públicas. El laboratorio presenta como oferta de valor pues tener una red de consultores y de investigadores y de talento con experiencia práctica que desarrolle algunas actividades básicas: investigación, consultoría, reportes como los que les vamos a presentar ahora, pero también con la idea de que podamos desarrollar una oferta en torno a cursos y programas académicos que contribuyan a un mayor entendimiento y también a poner una visión diferente a cuáles son los temas de productividad que tenemos en el país. Como comentaba inicialmente, este proyecto pues convergen tres instituciones: la Universidad del Rosario, la Universidad AI Lift, y pues allí con mis colegas Fernando Cárdenas y Diego Restrepo pues ejercemos un liderazgo sobre el laboratorio, pero también queremos que este laboratorio sea una plataforma de formación para personas interesadas en estos temas. Entonces también contamos con algunos colaboradores de las diferentes universidades y lo que queremos hacer con esto es, primero, pues que tengan el contacto acá en el QR, pueden entrar al reporte que vamos a presentar en un rato, y también que queden en contacto con nosotros, que estamos totalmente abiertos a seguir construyendo el diálogo alrededor de estos temas importantes sobre productividad y competitividad. También en el link podrán entrar a nuestra página web y pues ya que hemos tenido este contacto con todos ustedes que están siendo partícipes de este ejercicio, pues también en un futuro cercano ojalá seguirles compartiendo muchos de nuestros informes y también pues ponernos a disposición de todo tipo de actividades que los asistentes que están acá crean, podamos desarrollar o impulsar desde el observatorio, desde el laboratorio, para que de manera conjunta pues lo podamos ir trabajando. Queríamos hacer este preámbulo muy corto pues para que nos conocieran y pues dado que es como un primer contacto en público que estamos teniendo desde el laboratorio, pero pues sin muchos más preámbulos quisiera darle paso a José Manuel Restrepo, quien es economista de la Universidad del Rosario, fue nuestro rector, actualmente rector de la Universidad de IAN Medellín, exministro de Hacienda y de Comercio, Industria y Turismo, y quien es para nosotros un placer pues que haga parte tanto la Universidad de IA como José Manuel de este equipo, y a quien pues le doy ahora la palabra y que nos va a hablar un poco sobre su visión de productividad en el país. Adelante, José Manuel. Muchas gracias, apreciado Andrés. Y quiero de pronto en primer lugar y muy especialmente saludar a los cerca de 70 participantes a este evento, más todos aquellos que están conectados a través de redes sociales, a través de YouTube y otra serie de mecanismos. Y decirles que me complace mucho el poder participar en este espacio para darle pues vida a este laboratorio empresarial de productividad y de competitividad. Saludo pues a Andrés como decano de Economía de la Universidad del Rosario, también a Diego Restrepo, decano de la Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de IA, a Fernando Cárdenas, quien lidera y CEO de LIFT, los tres socios de esta iniciativa,
También a Carlos Sepúlveda, es decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, a Juan Miguel Gallego, ex subdirector del Departamento Nacional de Planeación, a Mónica Ortiz, directora de Innovación y Desarrollo Empresarial del Departamento Nacional de Planeación, a todo el equipo de investigadores, asesores, profesores que están participando en este evento y a todos los que nos acompañan en esta mañana. Yo simplemente quisiera como hacer algunas reflexiones sobre el valor y la importancia que tiene esta iniciativa. Y lo primero que tengo para decir es, a mí me parece de la mayor importancia el poder encontrar espacios en donde se pueda vincular la academia activamente a la respuesta o a la solución o a la recomendación sobre problemas centrales de país. A mí me parece que es de la mayor importancia el que podamos trabajar mancomunadamente con actores de política pública, entre el sector público, actores del sector privado y de la academia juntos, alrededor de problemáticas como estas dos, el tema de la productividad y el tema de la competitividad. Y celebro, decanos, que esta propuesta pues fue una iniciativa que arranca incluso con, en su momento, el trabajo de Andrés y de Mauricio Alvear, en ese momento decano de la Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de IA, hoy secretario de Educación de Antioquia, quienes empezaron a trabajar alrededor de una iniciativa que pudiera serle útil a la política pública, pero también al sector empresarial y que pudiera recoger las fortalezas de las dos universidades y del IFT alrededor de la investigación, de la docencia y de la extensión, que incluye incluso consultoría o programas de educación. Para mí este es un muy buen ejemplo de cómo abordando problemáticas centrales de país se vinculan pues actores muy distintos alrededor de esa problemática. Y quiero simplemente arrancar diciendo que la preocupación sobre la productividad es hoy, en mi opinión, y debe ser un tema central de construcción de política pública y de país. Hace algunos años, McKinsey hizo un estudio donde llega a la conclusión de la comparación entre los países más desarrollados y los países como el nuestro, en donde esos países más desarrollados, en su tasa de crecimiento promedio de por lo menos los últimos 15 años, una tercera parte de ese crecimiento se relaciona con aumento en los factores productivos y dos terceras partes del crecimiento se relaciona con productividad. A diferencia de lo anterior, en el mismo ejercicio que hace McKinsey, llega a la conclusión de que dos terceras partes del crecimiento en nuestro caso se relacionan con aumento de factores productivos y una tercera parte con aumentos en productividad. El problema de eso es que si nosotros queremos, una vez terminado nuestro bono demográfico, crecer más o garantizar un crecimiento que le permita a la economía sostenerse en el mediano y largo plazo, pues va a ser indispensable el poder avanzar en materia competitiva. En conclusión, el tema de la productividad se convierte en una urgencia para nuestros países. Y la realidad entonces en la cual estamos hoy en materia productiva, pues no parece ser muy aliciente. La productividad laboral, particularmente, es muy pobre y de hecho entre el 2002, el 2000 y el 2007, su crecimiento está incluso por debajo de la media de la mayoría de los países aquí incluidos, de los países de la OECD. Sin embargo, entre el 2010 y el 2022, pues está por encima de esa media, con el 2.5%. Pero el problema de esto es que si nosotros realmente quisiéramos alcanzar países más avanzados de la OCDE, pues nos demoraríamos cerca de 80 años en lograr ese resultado. Aquí, entre otras, además, surge un almendrón importante a la problemática productiva y es el tema de la informalidad, al cual me referiré posteriormente. Cuando se hace el mismo ejercicio en tema de productividad total de los factores, lo que uno encuentra es que la productividad total de los factores ha venido disminuyendo en los 90 y prácticamente se ha estancado hasta el año 2019. Y uno lo ve ahí en la gráfica de manera muy clara. El caso de Colombia es el caso de la línea más negra. Algo similar de lo que pasa en materia productiva pasa en materia competitiva. Somos absolutamente conscientes de que cuando nuestro país se compara en términos de exportación más importación sobre el PIB,
pues la realidad es que ocupa los últimos lugares en los países de la OCDE. Quiere decir que somos un país que tiene un nivel de competitividad muy pobre. Parte de esa baja competitividad se relaciona con muy bajo nivel de productividad. Ahí la pregunta es, ¿cómo hacer entonces para que los esfuerzos que ha venido implementando nuestro país en materia competitiva, particularmente el Sistema Nacional de Competitividad, pues que lleva varias décadas funcionando en nuestro país, den resultados o los resultados deseados o esperados para que esto mejore? Tristemente, hemos perdido tracción también en la medida en la cual el Sistema Nacional de Competitividad ha tenido dificultades en su propia operatividad. Pensando entonces o volviendo sobre el tema de la productividad, uno también encuentra trabajos recientes que demuestran, y por eso tiene sentido este laboratorio, que, como lo señala Marcela Slava, las razones por las cuales una economía es más competitiva en una altísima proporción reposan no sobre factores macroeconómicos necesariamente, sino al interior de las firmas. Según el trabajo que ella ha venido desarrollando, por lo menos más del 60% de las razones por De las trabajo de cuales esa coordinación. Pero entonces una, yo una, añadí. una productividad se logra o se da, reposa al... La pregunta que surge es qué hacer frente a ese escenario y cuál va a ser entonces el rol de un laboratorio como este. Yo creo que el primer paso sobre el cual hay que trabajar es avanzar en cerrar esa brecha tecnológica. Y esa brecha tecnológica o cerrar ese espacio de brecha tecnológica recomendó la misión de internacionalización. Y me acuerda pues de las conversaciones que yo tuve en su momento con Ricardo Hausmann al solicitarle el apoyo para dirigir esa misión de internacionalización. Me parece que uno de los aportes más importantes de la misión de internacionalización es justamente esta recomendación. Si nosotros no somos capaces de resolver esa brecha tecnológica, vamos a tener una dificultad grande en materia competitiva. Quiere decir que un primer paso es construir estrategias que permitan cerrar esa brecha tecnológica. Y eso, de nuevo, reside en buena medida al interior de las firmas. Allí, una de las conclusiones incluso de la misión de internacionalización es cómo fortalecer cultura empresarial. Es decir, qué tanto involucrar en el ADN de las empresas ese esfuerzo de cultura empresarial de tal manera que se cierre esa brecha tecnológica. El segundo camino es el mercado laboral disfuncional. ¿Cómo darle una respuesta a ese mercado laboral en nuestro país? Un mercado laboral en donde 1 de cada 10 son desempleados, en donde 6 de cada 10 son informales laboralmente. Y me parece que ahí aparece un segundo tema sobre el cual este laboratorio tiene que trabajar y es cómo contribuir a encontrar salidas a la formalización en nuestra economía en varias direcciones: la informalidad laboral, la informalidad empresarial e incluso, ¿por qué no también la informalidad en el uso del efectivo, en el menor uso del efectivo y el mayor uso de transacciones electrónicas en nuestra economía? Entonces, en este orden de ideas, para dar respuesta a todo lo anterior, nosotros hemos pensado que, o yo pensaría que caminos importantes o relevantes para este propósito en el marco de este laboratorio, pues uno de ellos es cómo garantizar una mayor movilidad de personas en ese mercado laboral y también movilidad de personas entre naciones, esa movilidad internacional de personas. Cuando se hizo la misión de internacionalización, una de las recomendaciones importantes en ese esfuerzo fue cómo aprovechar la diáspora colombiana en el exterior. Me parece que ahí hay un camino sobre el cual se puede recorrer y sobre el cual un laboratorio como este puede recorrer y propiciar a partir de ese aprovechamiento de la diáspora mayores niveles de cooperación. Lo segundo es cómo integrarse a cadenas globales de valor. Esta es la segunda preocupación central de la misión de internacionalización y me parece que esa inserción en cadenas globales de valor pues es apoyar no solamente la gran empresa que tenga la posibilidad de insertarse en esas cadenas globales de valor, sino también, ¿por qué no apoyar a la micro y a la pequeña empresa que se pega de las cadenas globales de valor, por ejemplo, en condición de proveedor de una empresa que está más integrada a esa cadena,
a través de programas como como el programa de desarrollo de proveedores y otros similares. Me parece que también en este capítulo uno debiese propiciar mayor integración o atracción de inversión extranjera directa a nuestro país. Y en eso creo que hay que dar saltos sustantivos. Recuerdo perfectamente la discusión en la Alianza del Pacífico sobre cómo fortalecer o cómo llegar a un acuerdo con Nueva Zelanda, o cómo también en la discusión sobre el acuerdo de libre comercio con Japón, pues siempre surgían dificultades de actores del sector productivo, pero creo que hoy esas dos naciones pueden ser protagonistas y debiesen ser protagonistas en una forma a través de la cual Colombia se pudiese insertar a esas cadenas globales de valor por la vía de inversión extranjera de esos países o de Australia, de otros países con los cuales se ha hablado siempre de lograr y propiciar más fortalecimiento de los acuerdos con esos países en materia comercial y de inversión. En tercer lugar, cómo avanzar en políticas de innovación empresarial. Y ahí hay que decir, una de esas políticas que pudiese fortalecerse y generarse a mayor escala, pues son todas las estrategias que se han desarrollado en materia de extensionismo empresarial. Particularmente a mí me correspondió el desarrollo de la política de fábricas de productividad, y creo que en el estudio que se hizo, incluso desde Fedesarrollo, pues se demostró que esta es una política exitosa, al punto incluso de que el promedio de aumento de productividad a nivel de empresa de la implementación de fábricas de productividad, pues superaba el 30%. Creo que hay un ejemplo de cómo efectivamente se puede lograr a través de instrumentos como este laboratorio, al interior de firma, elevar los niveles de productividad. Tal vez la falencia, y que la reconoce incluso Fedesarrollo y la reconozco yo mismo también, es que nosotros pues no teníamos la escala suficiente en el número de empresas suficiente para que el país pudiera dar un avance importante en materia productiva. Bueno, pues siento que un laboratorio de esta naturaleza puede ser un camino para lograrlo. En cuarto lugar, me parece que el otro capítulo es fortalecer la capacidad exportadora. Y esto me recuerda un estudio que hizo Confecámaras, en donde llega a la conclusión de que quizá una de las últimas prioridades del sector productivo es exportar. ¿Cómo lograr que esta no sea la última, sino de las primeras prioridades para una empresa? En donde no existe el miedo a exportar, tampoco el miedo a importar. Reducir las barreras arancelarias y no arancelarias, que ha sido siempre un derrotero sobre el cual todavía tenemos camino por recorrer. Avanzar incluso en capacidad exportadora no solamente a nivel de bienes, sino también a nivel de servicios. Aprovechar esfuerzos de fortalecimiento de los servicios basados en conocimiento sobre la base de que, entre otras, además, son de los sectores que más crecen en vocación exportadora en nuestro país. Eso, entre otras, además me acuerdo de una reflexión que hace Ricardo Hausmann, también me la hizo a mí antes de iniciar la misión de internacionalización, como muchas veces, como decía él, Colombia is more India, less China. Cómo aprovechar capacidades del talento humano colombiano para fortalecer esa exportación de servicios basados en conocimiento. El quinto elemento es el fortalecimiento de las competencias de la fuerza laboral. Y yo creo que eso también se relaciona con reflexiones sobre la normativa laboral. Jean Tirole, Premio Nobel de Economía, en algún momento concluía que el camino de las legislaciones laborales y de las normatividades laborales y de las políticas laborales debiese ser más que proteger el empleo, proteger al trabajador. Pues bien, fortalecer las competencias de la fuerza laboral va directamente encaminado a justamente fortalecer al trabajador, no tanto al empleo. Y eso significa desarrollar programas que fomenten la educación STEM, en ciencia, tecnología, matemáticas, entre otras ciencias. También las habilidades digitales, las habilidades analíticas. Creo que ahí este esfuerzo mancomunado de LIFT de la Universidad de IA y de la Universidad del Rosario pueden ser un camino para justamente trabajar en esa dirección. Esto significa también fortalecer todo el tema de la educación terciaria, particularmente la educación para el trabajo y el desarrollo humano, y cómo este puede ser un camino justamente para encontrar programas que le permitan a la fuerza laboral mejorar. Hoy muchos de los jóvenes en el país están accediendo a este tipo de programas y con programas muy rápidos, cortos, están desarrollando una serie de competencias que los hacen muy atractivos para la fuerza laboral. Lo conocí, por ejemplo, en Campus Lance en, en Santander o recientemente en Riwi, en la ciudad de Medellín. Son estrategias que permiten el fortalecimiento de programas
de competencias específicas digitales que hacen de esos jóvenes o los hacen muy atractivos en términos de pertinencia para el sector productivo. Me parece que ahí hay un camino muy importante para desarrollar y eso puede apoyarse con creación de cátedras empresariales, con formación en o formaciones basadas en desafíos o en problemas en el mundo empresarial. El sexto elemento es una reforma laboral integral, como ya lo señalaba anteriormente, tenga como propósito central por lo menos los 4 propósitos que debería seguir una buena una reforma laboral que genere empleo, que genere formalización, que genere productividad y que dignifique a los trabajadores. Y eso significa hacer reflexiones de fondo sobre si las propuestas o no que se puedan implementar en el país están contribuyendo a estos propósitos o si por el contrario son inflexibilidades adicionales o costos adicionales que pueden generar desincentivo al grueso del sector productivo que termina siendo micro y pequeña empresa. ¿Cómo buscar o incluir mecanismos de contratación flexibles? ¿Cómo, por qué no, fortalecer caminos que le faciliten a los trabajadores moverse en el mercado laboral, un mercado laboral que es más flexible? Si es conveniente o no fortalecer nuestro seguro del desempleo, cómo flexibilizar los mecanismos de cotización a la seguridad social o cómo incluir temas de salario mínimo diferencial por sectores, por regiones, entre otros temas. En síntesis, me parece que una propuesta como la de laboratorio que estamos proponiendo en el día de hoy es una invitación a ser audaces y por eso creo firmemente en este laboratorio. Nosotros creemos que hay muchas cosas aún por hacer, que requerimos un esfuerzo articulado, como ya lo decía, entre la academia, las empresas, el sector público, un espacio que tenga altísimo rigor científico y técnico, un espacio que involucre a la academia en la solución de los problemas, que permita tener espacios de innovación alrededor de estos temas al interior de las firmas, fortalecer la gestión al interior de las firmas y particularmente para la universidad que yo presido en este momento, pues es muy importante hacerlo porque nuestro propósito siempre ha estado de la mano de inyectarle desarrollo tecnológico, de lograr que las empresas estén a tono con los temas de la cuarta revolución industrial, inteligencia artificial, en el mundo de la robótica, de la analítica de datos, del uso del blockchain, del Internet de las cosas, entre otras tecnologías. Y también del emprendimiento y la innovación de base tecnológica como un camino para elevar la productividad empresarial, para mejorar también la fuerza laboral en nuestro país. Actualmente, incluso como universidad, estamos directamente comprometidos en el desarrollo de programas cortos, de corte digital, de tecnologías que fortalezcan la fuerza de trabajo y que ofrezcan nuevas alternativas de formación a jóvenes, no solamente en Antioquia, sino en el país. Por eso creemos firmemente en la importancia de este laboratorio y con una convicción, es que, como decía el maestro Miguel de Unamuno, quien no aspire a más, llegará a no hacer nada. Yo creo que este es un camino a través del cual podemos dar más y de esa manera podemos seguir siendo relevantes en un nuevo escenario de la educación superior, en donde también creo que las instituciones tienen que remozarse. Y esta es una demostración de que aquí hay 2 universidades de la mano del IFT que se están remozando alrededor de este esfuerzo para la política pública y para el sector productivo. Así que agradezco la invitación y aquí estamos listos a trabajar con todo nuestro equipo académico bajo la conducción de Diego y obviamente de la Universidad del Rosario y del IFT en esta tarea. Muchas gracias, José Manuel. Y justo todos los temas que presentaba son parte de la agenda que queremos comenzar a cubrir. Unos primeros resultados que ya Fernando, quien es el cofundador de Lift Growth and Innovation, que hace parte de esta alianza, nos va a presentar. También Fernando es doctor en economía de la Universidad EAFIT y parte de lo que queremos hacer es cubrir y comenzar a aportar en las discusiones sobre todos estos temas. Hoy les vamos a mostrar algo de lo que hemos estado trabajando y entonces para esto le doy la palabra a Fernando. Perfecto, gracias Andrés y muchas gracias al doctor José Manuel por su introducción. Ahí están viendo todo en mi pantalla, supongo, ¿cierto? El slide de resultados. Sí, Entonces, señor, ahí estamos, ahí estamos.
Ok, perfecto. Entonces, lo que voy a hacer es, no me voy a demorar más de 10 minutos en mostrarles los resultados de los primeros ejercicios que hemos hecho y dentro de esta discusión voy a ir comentando cosas que nos han puesto a pensar y en las cuales estamos profundizando y que los invitamos a todos a que hagan parte de ese descubrimiento adicional. Entonces, lo primero ya lo mencionó el doctor José Manuel, pues el crecimiento económico sin productividad en el largo plazo no es factible. Aquí vemos el impacto en el Producto Interno Bruto per cápita relativo entre Colombia y el Reino Unido, como desde la revolución industrial fuimos perdiendo participación y gradualmente recuperamos, pero nunca hemos llegado a tener pues niveles de GDP per cápita superiores pues al 28% del Reino Unido. Cuando uno mira los datos recientes de Colombia y pues, los panelistas ahora con seguridad que van a profundizar en esto con más detalle, mira que en los últimos 12 años antes de la pandemia, para no meterle ruido del periodo pues del COVID, vemos cómo ese crecimiento económico viene principalmente de servicios laborales y de servicios de capital. De hecho, el promedio en los últimos 12 años de la productividad total factorial ha sido negativo 0,13. Es decir, todo el crecimiento viene de más mano de obra y más servicios de capital, pero la eficiencia en el uso de esos insumos productivos ha decrecido en promedio en los últimos 12 años. Entonces eso nos pone a preguntarnos qué es lo que hace esa diferencia en productividad y qué podemos hacer pues, a nivel empresarial para tratar de resolver esa brecha. Eh, pues digamos que los panelistas con seguridad ahora nos van a profundizar mucho en términos de que la productividad ha sido pues una de las grandes preocupaciones y de los grandes retos de política económica pues en todos los países y en Colombia. Eh, pero nosotros con este análisis, con datos colombianos de la encuesta anual manufacturera, lo que queremos mostrar es que, claro, hay temas de contexto que son muy importantes para la productividad, como la infraestructura, las instituciones, la corrupción, entornos competitivos o la política relacionada pues con las prácticas competitivas, pero hay cosas también a nivel de la industria. En este gráfico vemos que hay industrias más productivas, industrias menos productivas, pero no solo eso. Es más interesante aún ver que dentro de una misma industria hay firmas que son bastante productivas y firmas que son bastante improductivas. La productividad a nivel de las industrias en los últimos años ha sido relativamente estable, o sea, no vemos saltos en la productividad promedio de las industrias, eso nos hace pensar que no están saliendo firmas poco productivas ni entrando firmas más productivas, ni que los recursos dentro de una misma industria se estén dedicando pues o se estén concentrando en las empresas más productivas, ha sido bastante estable. Vemos también que el gasto promedio de personal en relación con la Ya está productividad cortando. nos muestra Ya nos vemos. que hay empresas que tienen altos costos de personal y que son productivas y también hay empresas que tienen gastos de personal muy bajos y también son productivas y lo mismo ocurre con las improductivas. Aquí en estudios que estamos adelantando estamos tratando de profundizar en la relación que hay entre la productividad y los salarios, por ejemplo, y en la relación que hay entre la productividad, todo esto a nivel de las firmas, la relación que hay entre la productividad y la composición entre empleados operativos y empleados, digamos, administrativos o de mayor nivel académico. Tampoco vemos una clara relación entre la rotación de los activos que tengan las empresas y vemos empresas muy productivas con alta rotación desde activos, pero también vemos empresas con alta productividad y baja rotación de activos. Entonces queremos entender mejor también el mejor uso del capital y las características pues, de la mano de obra a nivel a nivel de las firmas. En un reporte que debe salir en el transcurso de las próximas semanas, analizamos también
cómo es la productividad a nivel de las empresas por regiones en Colombia. Aquí en este gráfico resumimos gran parte de eso. Digamos, en promedio, las empresas en Bogotá son un poco más productivas que las de Antioquia, Valle y Atlántico. Sin embargo, llama la atención que, por ejemplo, en Bogotá las empresas medianas en promedio son más productivas que las grandes, y en general eso pasa en todas las regiones, excepto en el Valle, donde las empresas grandes son más productivas que las medianas y las pequeñas. Entonces, en gran medida queremos estudiar, porque realmente no es un tema exclusivamente de industria, no es un tema exclusivamente de región, no es un tema tampoco exclusivamente del tamaño de las empresas. Y aquí vemos eso efectivamente. Si miramos estas distribuciones de productividad para las diferentes regiones de Colombia, nos encontramos que en todas las regiones de Colombia hay empresas muy productivas y empresas poco productivas, y hay un grupo, un núcleo, digamos, de empresas alrededor de una productividad por los lados de 1.2, 1.4. Eso pasa también en Colombia cuando lo miramos en todas las regiones de Colombia, particularmente en Antioquia, cuando lo miramos a nivel de las diferentes empresas. Hay empresas pequeñas, grandes, microempresas. En general, las microempresas son menos productivas que las empresas grandes, las pequeñas y las medianas, pero dentro de las microempresas hay empresas que tienen buenos niveles de productividad, y dentro de las grandes hay empresas que tienen bajos niveles de productividad. Entonces, como decía el doctor José Manuel, gran parte de la respuesta a esto está dentro de las firmas. Y parte de lo que nosotros en Bogotá pasa exactamente lo mismo, en Atlántico pasan cosas muy parecidas. En Atlántico llama la atención que hay una concentración muy grande de microempresas de productividad relativamente baja, y hay algunas empresas grandes que son mucho más productivas. Pero parte de lo que queremos descubrir en esto, estamos trabajando mucho vamos a sacar también un reporte reciente sobre un estudio que estamos haciendo, que ya hicimos sobre el impacto del capital gerencial y las prácticas de gestión, porque ahorita hablábamos mucho de la importancia de adoptar la tecnología, pero esa capacidad absortiva de poder adoptar esa tecnología depende de que las empresas tengan unas adecuadas prácticas de gestión, y en eso tenemos un estudio que hemos hecho donde muestra que hay una relación muy importante entre las prácticas de gestión y la productividad, siguiendo pues esquemas de Bloom y Van Rinen y otros autores, pero hechos con datos colombianos. Y también en el estudio que hicimos, muestra que aparece que la productividad tiene una relación muy importante con lo que nosotros llamamos el capital relacional, y es cómo se conectan las empresas con otras empresas, con entidades públicas, con cámaras de comercio, con entidades del exterior, etcétera. Entonces, hay mucho por entender alrededor pues, de las cosas que pueden hacer las firmas para la productividad. Aquí está pues el gráfico del Valle del Cauca. Y aquí tenemos las empresas solo grandes. Entonces, las empresas grandes tienen comportamientos de productividad muy parecidos en todas las regiones, y lo mismo que las pequeñas. Y si miramos esto a nivel, digamos, de alguna industria, que escogí la industria alimentaria, dice que la distribución de productividad de las empresas en el sector de la industria alimentaria en las principales regiones del país es muy parecida. Entonces, el tema central es cómo aprendemos de esas firmas que son muy productivas, y cómo logramos que las otras empresas que son menos productivas logren adoptar prácticas de gestión de esa naturaleza, para poder adoptar tecnología y conectarse pues con el mundo exterior. En conclusión de lo que llevamos hasta ahora, que apenas es el principio de este laboratorio y de muchas cosas interesantes que podemos hacer entre todos, pues es definitivo. Si queremos crecer el ingreso per cápita, mejorar los niveles de productividad, hay cosas muy importantes para hacer en el contexto, pues a nivel macro, pero también hay muchas cosas que se pueden hacer a nivel de las firmas. Las industrias importan, pero no es solo la industria, hay una variación muy grande en productividad entre las empresas individuales en cada una de las industrias. No es un problema de algunas regiones en particular, y no es un problema tampoco exclusivamente de las empresas micro, ¿cierto? Hay empresas micro que son más productivas, hay empresas pequeñas y medianas más productivas que las grandes.
Entonces, con eso resumo pues rápidamente lo que hemos ido encontrando hasta ahora en el laboratorio, en los estudios que hemos estado haciendo, y le doy la palabra a Andrés para que podamos arrancar con los panelistas. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Y pues vamos a pasar al tercer espacio que vamos a tener el día de hoy en esta presentación. Y es el panel de expertos, donde contaremos con la presencia de Mónica Ortiz. Mónica es la directora de Innovación y Desarrollo Empresarial de Planeación Nacional. Juan Miguel Gallego, quien es profesor titular de la Universidad de Rosario y ejerció como subdirector general de Prospectiva y Desarrollo del Departamento Nacional del Departamento Nacional de Planeación. También estuvo a cargo del Plan Nacional de Desarrollo, y quien va a moderar es Carlos Sepúlveda, quien es director del Centro de Investigaciones de la Facultad de Economía de la Universidad de Rosario, el Centro Equipo. Adelante, les doy la palabra. Entonces, tiene la palabra Carlos y los panelistas. Hola a todos. Eh, bueno, es un gusto para mí estar acá el día de hoy hablando de estos temas que son tan importantes para el país. ¿Están oyendo bien? Sí, se oye bien. Y moderar esta conversación, creo que pues abrimos con una visión general que nos plantea el exministro José Manuel Restrepo, eh, que define unas líneas de política en varios frentes, de las cuales pues Colombia eh, tiene unos retos enormes. Y por otro lado estamos acá pues en presencia de dos personas que han estado o están al frente de la definición técnica de las políticas en materia de productividad. Y con eso quisiera entrar a hablar con Mónica como directora de Innovación y Desarrollo Empresarial del Departamento Nacional de Planeación alrededor de estos temas. El plan de desarrollo considera 5 apuestas principales para la reindustrialización del país. Y veíamos en este informe que presenta este laboratorio, pues las diferencias en productividad sectorial. ¿Cómo se aterriza la política de industrialización de manera diferencial en estos sectores escogidos? Y ya estando a mitad de gobierno, podemos tener un balance de esas acciones en materia ya de resultados. Muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias, Carlos, por la pregunta, y un saludo a Juan Miguel, mi compañero de panel el día de hoy. Qué honor tenerlos a los dos, y qué honor poder participar en este super panel. Bueno, digamos que con los temas de la política de reindustrialización, cuando vamos a ver las apuestas productivas, pues siempre surge la inquietud de por qué esas y no otras, o por qué seguir pensando en picking a winner desde algún punto de vista sectorial. Y es que la política de reindustrialización tiene una diferencia importante, y es que está alineando las apuestas de país hacia el desarrollo productivo. Las transformaciones del Plan Nacional de Desarrollo no distan en la escogencia de estas grandes apuestas, de estas 5 apuestas, y justamente permite pensar en cómo la concurrencia de recursos entre el sector público y el sector privado permiten de alguna forma jalar un tema tan importante como es el desarrollo productivo de un país. Eso sin desconocer que las dinámicas territoriales y las dinámicas sectoriales son distintas, y que tenemos una base empresarial principalmente concentrada en unidades chiquitas, llamémoslas micronegocios para no ahondar en la economía popular, y que adicionalmente tenemos unas diferencias territoriales en mecanismos habilitantes para ser más productivos. Entonces, de entrada, el observatorio surge en un gran momento en el que podemos tener más información de cómo nos está yendo en la implementación de esta política, que está pensada a 10 años, y que si bien inició en forma la implementación de las diferentes acciones el 1 de enero de este año,
Hoy, muy no oficial, porque el reporte saldrá el próximo semestre, les puedo decir que hemos tenido diferentes avances en los diferentes sectores o apuestas de la política de reindustrialización. De una parte tenemos la alineación de los proyectos de la transición energética con las subastas de 80 plantas, de las cuales 27 son nuevas. Es como la concurrencia entre la ruta de la transición energética justa con la política de reindustrialización. En temas de desarrollo productivo, líneas especiales de crédito que también están pensadas en términos de reactivación económica, donde hay 4 líneas que están pensadas en alinear la política de reindustrialización para la inversión en capital de trabajo, en modernización tecnológica, un poco pensando en el llamado del cierre de brechas tecnológicas, pero también en sustitución de pasivos. Adicionalmente están los centros de reindustrialización SASCA, que ya llevamos 11 y que conjugan muy bien algunos de los elementos de política de los que hacían llamado al principio tanto José Manuel como desde el avance que hemos tenido en la P, y es cómo empezamos a conectar lo que está haciendo la academia o lo que está haciendo la ciencia en términos del ecosistema junto con el sector productivo. Y es que los centros están pensados en poder juntar, por ejemplo, parques tecnológicos con emprendedores para tener ya las capacidades de ciencia que se están desarrollando en el país, pero aplicados a las unidades de menor tamaño para hacerlas más productivas y que sean negocios que además tengan mejores posibilidades de supervivencia y por supuesto de movilidad empresarial. Este es el caso, por ejemplo, del Parque Tecnológico Tecnicafé de Cauca, que está sumado al SASCA Agroindustrial del Café en Cajibío. Entonces ahí ya empezamos a tener una fusión interesante en estos centros de reindustrialización y en temas de defensa, como la defensa o lo que hace el Grupo Empresarial y Social del Estado, el GESET, empieza a impactar en la productividad en sectores. Cotecmar junto con Fontur están haciendo embarcaderos en todo el territorio nacional para aprovechar el potencial fluvial para atracción de turismo doméstico y de turismo extranjero, que también le apunta al desarrollo de políticas sectoriales y del turismo de la naturaleza, que es lo que también pretende jalonar el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces creo que tengo muchas iniciativas que están en curso, mucho más sofisticadas, otras digamos que están apuntando a los micronegocios, pero de entrada decir que es imposible pensar en términos de desarrollo productivo si no conjugamos la generación de conocimiento con la transformación productiva y cómo logramos conectar los territorios con la ciencia y con ciencia que sea de utilidad y de apropiación y de transferencia de tecnología para justamente jalonar esas apuestas en el interior del país. Ya con eso cerraría. Gracias, Mónica. Disculpo que estoy pasando con problemas de redes, entonces me estoy cambiando de dispositivo, pero pasando a Juan Miguel y conectando un poco también la explicación de Mónica multisectorial, pues esta agenda realmente integra estas acciones desde diferentes sectores, ¿no? Y como subdirector general de Prospectiva de Desarrollo Sectorial que ejerció en los primeros años de este gobierno en el DNP, Juan Miguel, usted fue el encargado precisamente de concebir e integrar esa mirada intersectorial en diferentes agendas como la de productividad. ¿Qué elementos considera prioritarios en esta concepción intersectorial de la productividad? ¿Hay dimensiones sectoriales superiores que usted destacaría? Por otro lado, ¿qué instrumentos considera usted que pueden ser engranadores en esa intersectorialidad? Y cómo se pueden complementar sectores con brechas de productividad entre ellos para lograr una convergencia. Hola, un saludo muy especial, ya buenas tardes, un saludo muy especial a mi compañera de conversación, a Mónica, también compañera de trabajo hasta hace poco, y Carlos y a todos los que nos acompañan hoy. Y pues primero felicitar a las dos universidades y a LIFT, porque yo sí creo que un observatorio que se centra en el
la industria, pero que le quiere dar una mirada muy específica adentro de la empresa, con todas estas heterogeneidades que nos acaba de presentar Fernando, con todas estas retas de política y retos que nos acaba de presentar José Manuel, es crítico. O sea que una bienvenida a este espacio de trabajo. Como lo menciona Mónica, también llega en un momento muy interesante para poder ver si esta apuesta que se mencionó en el Plan Nacional de Desarrollo y que se está materializando en estas acciones que se contienen en el COMPES de reindustrialización, como se ha venido llamando desde el gobierno, puede apuntalar a mejorar la productividad. La pregunta, Carlos, es compleja porque tiene como 4 dimensiones, pero voy a tratar de dividir el problema principal y es la ausencia de productividad que tiene Colombia, que esto nos lleva como un elemento no único, pero sí muy fuerte, a una ausencia de competitividad. La productividad, yo quisiera que lo miráramos como lo han presentado, la productividad factorial o la empresarial en general y la productividad laboral, porque esto nos va dando diferentes instrumentos y visiones de política pública. Y entre ellos, para poder empezar con el tema de sectores, supersectores o sectores estratégicos, ahí es donde empezamos a poder darle una mirada concreta al tema. Cuando miramos la productividad laboral, yo creo que Colombia no lo ha hecho tan mal. Ha sido uno de los componentes más importantes en la productividad total de factores, pero básicamente por el bono demográfico. Una ausencia muy fuerte hacia una capacidad, como lo mencionaba José Manuel, de un capital humano que esté en capacidad de responder a las transiciones tecnológicas o una misallocation, como lo llamamos, de mercados laborales. Ahí una apuesta muy grande está atado en mantener en el COMPES de reindustrialización unas apuestas muy claras sobre lo que serían las competencias. Nosotros reconocimos en el Plan Nacional de Desarrollo el Sistema Nacional de Competencias. El Sistema Nacional de Competencias puede generar un instrumento muy fuerte hacia poder garantizar que esta productividad laboral no caiga y pueda trabajar de manera conjunta en lo que sería el cambio tecnológico. Y ahí apunto el segundo punto de la productividad total de los factores, y esta es crítica. Y es ahí donde hay un abanico de posibilidades. Y voy a poner algo, si lo dimos la productividad total de los factores, tenemos que reconocer lo que serían los insumos, el capital, el trabajo, que ya lo mencioné, pero también esta combinación de cómo hacerlo mejor. Primer punto crítico, energía. Las empresas colombianas van a tener una necesidad energética muy grande, incluso si mantenemos la productividad que tenemos, y eso nos demanda un desarrollo muy importante de un sector, llamémoslo supersector, que puede ser habilitador grande del proceso de industria que tenga Colombia en los próximos años. Y ahí es donde conectaríamos, y lo tratamos de hacer en el Plan Nacional de Desarrollo, se menciona en el Plan de Reindustrialización y se construye una apuesta de trabajo que hasta que yo estuve se dejaron unos pasos importantes para poder hacer una transición energética. Y esa transición energética pues tiene que considerar todas las necesidades de energía que requieren las empresas al interior. Un segundo, superindustria, no sé si darle ese nombre, pero un habilitador fuerte, es todo lo que es digitalización, todo lo que sería industrias de base tecnológica, todo lo que sería la apuesta tardía que ya estamos haciendo a la rapidez con lo que está funcionando la inteligencia artificial, de manera tal que pueda habilitar la forma como se mejoran procesos o se amplían mercados o se cambian apuestas de automatización, apuestas de mejoras productivas al interior de las empresas. Por eso esta mirada que propone el laboratorio es crítica. Con estos sectores uno empieza a ver obviamente unos habilitadores importantes de la productividad. Y después vienen algunos sectores críticos que por capacidades que tiene el país han sido mencionados en el tema del COMPES de reindustrialización, por decir algo, bioeconomía, agro. El agro colombiano es poco productivo, pero tiene unos componentes importantes de ausencia de conectividad física, pero también ausencia de conectividad digital y total ausencia de técnica en
muchas partes del país que podrían tener grandes potenciales de desarrollo. Entonces, ese tipo de visiones, si ustedes notan en lo que les he venido comentando, el punto de entrada es el concepto de la empresa. El concepto de la empresa y la forma como podemos desarrollar la productividad total de los factores y la productividad laboral. Y ya para ir finalizando, como en esta primera ronda de conversación, es el plan de desarrollo contiene estas, digamos, 5 grandes transformaciones que garanticen en cada una de ellas que mejoremos la productividad y ahí llegamos a la competitividad. El tema de cuando veíamos este primer informe del observatorio, que es grandioso, empezamos a hablar de tipologías. No es solo una diferencia regional, no es solo una diferencia de industria, no es solo una diferencia de tamaño, no es solo una diferencia de edad de las empresas, sino como una combinación que hay que encontrar una especie de mapeo claro de cómo vamos a hacer este empuje fuerte de los temas grandes. Entonces, en muchos de los grandes problemas regionales puede ser la ausencia de conectividad física o la ausencia de logística adecuada. Nosotros, lastimosamente, como país retrocedimos en los últimos años en logística. El costo logístico incrementó y eso nos hace menos competitivos, pero también nos puede hacer menos productivos. Entonces, ahí hay unas relaciones muy importantes que están contenidas también no solo en el instrumento del COMPES de reindustrialización, sino también en el Plan Maestro de Transporte Intermodal, que es una continuación, es un estudio, pero es una gran misión de lo que se hizo el Plan Maestro en el 2015. Nosotros hacemos un Plan Maestro mucho más, digamos, recogiendo los principios básicos que tenía la ausencia de competitividad, de conectividad física, de falta de productividad, y le metimos resiliencia, redundancia a todo este tema. ¿Para qué? Para poder garantizar la productividad de estas empresas. Ahí cierro un poquito con eso y mostrándole un poco. El tema es muy complejo. Yo creo que el exministro José Manuel lo planteó y lo pintó muy claro, y dejaría para la segunda ronda el tema de habilitadores como las gerencias empresariales, que es otro de los productos que entiendo va a salir del laboratorio, que son críticos, que nos llevan a todas estas fábricas de productividad y otros temas. Gracias. Muy interesante esta problemática en el tema logístico y sobre todo el aumento de los costos. Y aquí quiero meter esta dimensión territorial. Me parece también claro lo que usted dice, que no podemos casarnos con dicotomías simples, ¿no? Entre grandes y pequeñas empresas o entre sectores, pero esa aterrizada al territorio de esas características pues complejizan aún más pues el diseño de instrumentos de política que sean efectivos. Mónica también al principio ya nos contaba ciertas experiencias en el territorio, pero quería preguntarle cómo es ese entrelace entre las diferencias sectoriales con las diferencias territoriales en productividad. ¿Qué destacaría de esas dimensiones y cuáles posibles acciones aterrizadas a esa diferencia territorial considera que deben tenerse en cuenta? Muchas gracias. Yo quisiera empezar por mencionar que uno de los temas que siempre nos falla cuando hacemos política pública, y se lo digo mucho a mi equipo de trabajo, estamos en la esquina de la 26 con 13 y lo que siempre vemos es bancos, universidades, vemos infraestructura, vemos diferentes habilitadores que damos por obvios que no suceden en todo el país. Y poder pensar en una política que se oriente al territorio es esencial, más no pedirle al territorio que se adapte a un COMPES sin ninguna línea. Y es ahí donde juega un rol importantísimo, y lo decía José Manuel al principio, el Sistema Nacional de Competitividad y la posibilidad de articular los diferentes actores en el territorio con las necesidades y con las líneas de la política de reindustrialización. Inicialmente los COMPES no están pensados para llevar acciones, así como vemos el Plan Plurianual de Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo, en el que vemos que X acción va ligada a X departamento, sino que por el contrario decidimos dejar acciones habilitantes para que se pudiera priorizar en el territorio esa necesidad o esa brecha más sentida.
de tal forma que empecemos a resolver problemas que son estructurales de los territorios y adicionalmente poder darle el espaldarazo a los territorios que tienen unas capacidades mucho más avanzadas. En ese sentido, lo que hemos hecho es justamente, en tanto se reactiva el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación y se alinean las comisiones regionales de competitividad, es poder revisar junto con los territorios en el proceso de hacer planes de desarrollo territorial cómo encadenar las diferentes acciones de la política de reindustrialización tal que se adapten a la visión de territorio que tienen los departamentos. Entonces ya no pasamos a algo impuesto, sino a algo que es coordinado y concertado y aprovechando los recursos del Sistema General de Regalías, aprovechando la ventanilla única de inversión que está recolectando el Ministerio de Comercio en proyectos estratégicos que permitirían atraer inversión extranjera, en cómo preparamos a los territorios para que ellos puedan vender sus territorios hacia inversionistas y qué elementos necesitan tener claros y pasamos de un DNP que está mucho más cerca de los territorios, pero adicionalmente que les provee capacidades que están alineadas a sus capacidades. Entonces es muy diferente lo que le puedo ofrecer a Bogotá, pero seguramente hay otras habilidades que puedo fortalecer en el Amazonas o en el Pacífico colombiano. Eso es lo que queremos aprovechar con reindustrialización y con las diferentes acciones y por supuesto priorizando que las inversiones que se están haciendo se conecten con el desarrollo productivo. Es decir, y vuelvo, insisto, en un tema que también mencionaba Juan Miguel, en cómo promovemos el desarrollo de emprendimientos de base científico-tecnológica y cómo encauzamos esta política de reindustrialización a la hoja de ruta de la transición energética, al compás de inteligencia artificial que se está haciendo, que seguramente nos dará muchos elementos para automatización del trabajo, pero también en cómo logro fortalecer las capacidades del territorio, reconociendo cuáles son esas brechas más sentidas y teniendo una priorización del gasto, que es para lo que DNP puede servir de gran utilidad mediante proyectos de inversión, a materializar la política de reindustrialización en el territorio con las líneas gruesas y los proyectos estratégicos que tenemos. Gracias, Mónica. Juan Miguel, Colombia tiene como una dinámica institucional o idiosincrasia institucional enmarcado en diferentes misiones que han sido muy útiles para el país y que estas toman distintas como protagonismos dependiendo del momento histórico del país. En un marco de grandes misiones de desarrollo, ¿usted cuáles priorizaría pensando en encontrar una senda de transformación productiva avanzada en una base real en materia de productividad? ¿Cómo deben integrarse estas eventuales misiones entre sí? ¿Y la agenda de productividad dinamiza esas misiones o es el desarrollo de estas misiones las que resultan en una agenda de productividad? Bueno, yo creo que hemos tenido, como tú lo dices, a lo largo de la historia, en particular yo creo que muy acompañado del desarrollo de las grandes instituciones del país, como el Banco de la República, Banco Central de Colombia, el mismo Departamento Nacional de Planeación, la Contraloría, son el resultado de grandes misiones. Y creo que el Departamento Nacional de Planeación en todos sus 65 años tomó esa iniciativa institucional de hacer misiones críticas para poder empezar a dar resultados para el diseño de la política pública de mediano y largo plazo. En ese barrido que hicimos y los planes de desarrollo, pues son la hoja de ruta de los 4 años, pero muchos pueden trascender en parte de sus componentes de bases, pero también su articulado hacia una apuesta a país de largo plazo. En términos de misiones hacia la productividad, la segunda pregunta es mucho más compleja porque hay un doble causalidad. Pero en términos de misiones, yo creo que la misión de internacionalización fue un avance muy importante que permitió construir parte de las bases, mezclado con lo que conocemos nosotros del trabajo que se hizo para el Plan Nacional de Desarrollo, poder construir las bases de temas críticos Ese sería con el
perdón, creo que ahí ya. Temas críticos para poder avanzar en la construcción de esta propuesta de industria en Colombia. Sin embargo, también no hubieran temas que no estaban y que eran necesarios empezar a apuntalar. Yo creo que hay que trabajar muy fuerte el tema de energía, no solo no renovables solar y eólico, sino también todos los minerales críticos y energéticos. Hay un tema de transición importante y que no solo sea, y debería, si bien estamos construyendo como país una hoja de ruta, esto podría trabajarse más hacia emisiones. Hay otro tema crítico que puede ser muy fuerte. Yo creo que no hemos dado una respuesta clara hacia el problema de la informalidad. No hay una, digamos, claridad de política pública de cómo podemos transitar estas empresas. Y aquí me tomo unos minutos para describirlo. Si bien se habló de una política de una misión de empleo, tocó temas de informalidad, lo tocaron más desde el punto mismo de las barreras que podía generar y de los temas de costos. Creo que hay una necesidad clara de poder trabajar el tema en pequeñas escalas de empresas que son muy productivas. Cuando nosotros miramos la encuesta de micronegocios, que es una sugerencia para el laboratorio, no solo concentrarse en los grandes instrumentos de las empresas manufactureras, servicios y comercio desde lo formal, sino entrar a una mirada muy particular de micronegocios. Los micronegocios definidos en esta apuesta de gobierno de economía popular, una tercera parte es muy productiva. Es muy productiva. Digamos, hay un tercio bastante productivo. Lo hacía un equipo para el PNUD de cuál era la productividad de este grupo. Pueden llegar a ser mucho más productivos incluso que empresas medianas de su misma industria, que son altamente productivas. Hay un grupo de empresas, el tercio de la mitad, por definir eso, que son muy poco productivas. Son más de trabajos de ideas de negocios unipersonales que están más atados a una propuesta de mercado laboral y no a una propuesta de productividad y de industria. Y hay unas totalmente iniciativas de micronegocios que son exclusivamente de supervivencia, que están más atadas a una política social de superación de privaciones que otro tema. Entonces, si ustedes ven ahí, nos falta entender un montón temas de productividad empresarial, más allá de los estándares formales, cómo reciben el cambio tecnológico, cómo reciben la entrada de las tecnologías emergentes de digital, la IA, cómo reciben, cómo encadenan, ahorita lo mencionaba muy fuerte, en las cadenas de valor. Creo que ahí hay un tema grande. Yo no sé si esto se llevará a una misión, pero sí son temas muy críticos que aún no tenemos claro como país para construcción de política pública. Y cierro con el último y es el tema de gerencia de prácticas empresariales y managerial decision. Cuando nosotros hacemos estudios aquí en la Universidad del Rosario para poder vincular los potenciales inversiones o decisiones de invertir en innovación, ciencia y tecnología por parte del empresariado o en tecnologías emergentes como la IA, encontramos que esto está totalmente ligado a las capacidades empresariales, medidas a la Van Rijn y compañía. Y es estas capacidades empresariales las que también afectan de manera significativa desarrollos de productividad TPF o productividad laboral, alguna medida de productividad. Y eso puede explicar gran parte de iniciativas de estas empresas del sector informal o de la economía popular que son altamente productivas. Entonces yo sí creo que tenemos que empezar a mirar también con mucho más detalle. Aquí se hicieron unos estudios muy interesantes por parte de los equipos grandes del MIT en Colombia hace unos 4 años sobre prácticas empresariales.
pero creo que también nos falta todavía dar una mirada, ¿cómo volvemos esto realmente política pública? ¿Cómo volvemos realmente esto acciones en el territorio? ¿Cómo volvemos esto acciones claras para las diferentes ciudades altamente competitivas, las ciudades intermedias y las más pequeñas? Y cierro con esto que preguntaban ahí, vi en el chat, que seguro lo vamos a ver más adelante en la sesión de conversación, y es que hay un tema muy crítico sobre cómo mejorar la productividad a nivel de los grandes aglomerados económicos como las grandes ciudades del país y las regiones que van más allá de los departamentos. Pues ya estamos cortos de tiempo. Yo quisiera dejarles una última pregunta de cierre y también darles el espacio para que ustedes pues pongan de presente elementos que todavía quieran destacar, y es en un contexto pues de lenta dinámica económica debemos buscar impulsos de corto plazo que impulsen una recuperación inmediata, ¿no? ¿Cómo podemos integrar esa tensión entre recuperación de corto plazo y construir cimientos y motores de cambio hacia una mayor productividad en el largo plazo? ¿Es útil realmente esa pues pensar en esa integración, o sencillamente lo que tenemos es que ir consistentemente madurando esta mirada de largo plazo hacia una agenda de productividad y competitividad? O sencillamente mantenemos ambas agendas de corto y largo plazo de manera separada? ¿Cómo lo ve cada uno? Y con esto les daría también el espacio para dar sus palabras de cierre. No sé si arrancamos con Juan Miguel y cerramos con Mónica. Sí, bueno, Perfecto. rápidamente, Carlos, esto es integral. Nosotros, obviamente, hay unos espacios de política de corto plazo inmediatos que requieren resolver temas críticos, por ejemplo, de mejorar y que están escritos en la política actual, los ASCA que mencionaba Mónica, pero aquí hay que apuntalarle a grandes, yo creo que era José Manuel que lo mencionaba ahorita, pues hay que pensar en grande. Nosotros tenemos que cambiar la torta de la productividad. Nosotros tenemos que potencializar. Estamos hablando de Colombia va a ser una potencia en inteligencia artificial en la región, pues esto necesita energía, necesita apuestas realmente de sectoriales grandes. Necesitamos potencializar el agro. Es que estamos dejando de lado uno de los grandes sectores económicos que requieren una capitalización de políticas de mediano y largo plazo. Vamos a comprar tierras, ¿para qué? ¿Qué les vamos a poner? Ese tipo de cosas requieren ya más integralidad de largo plazo. Entonces, yo solo quiero dejar como cerrar con una palabra que lo mencionó José Manuel Restrepo y lo mencionaron en las estadísticas y lo hemos hablado todo esto. Yo sí creo que el tema de productividad es un tema central para estudiar, trabajar y diseñar política pública, porque si no la torta no crece, y cualquier otro tema de redistribución y una productividad que contenga el tema de inclusión fuerte, considerar el sector informal, la economía popular es crítica. Aquí es que tenemos que hacer políticas importantes para esto. Yo termino ahí para dar la palabra a Mónica. Mónica, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, Carlos, yo creo que la pregunta es súper valiosa porque además yo considero que tenerlas aparte es lo que nos conduce al error. Muchas de las necesidades que tenemos en el corto plazo, si no están bien encaminadas, nos permiten, digamos, tener una política, nos llevan a tener una política desordenada que al final cuando lo vemos en retrospectiva ya no hicimos nada. Entonces cuando vemos 10 años después una política y nos dimos cuenta que nos preocupamos exactamente por el incendio que teníamos en el ahora sin una visión de largo plazo, es donde vemos el error, y de ahí la necesidad que hemos tenido de tener constantes desarrollos de políticas de desarrollo productivo. Cuando empezamos a hacer el plan y la política de reindustrialización, veíamos que en 60 años Planeación Nacional había sacado 102 documentos de lineamientos de cómo ser más productivos y competitivos, y si nos vemos hoy por hoy, pues seguimos siendo sin ser más productivos. Y algunos de esos lineamientos de política se convirtieron en COMPES. Algunos hace 30 años pensaban en la industria manufacturera como un sector importante.
Entonces tenemos como diferentes visiones que nos han impedido ver en el largo plazo qué es lo que necesitábamos como país para ser más productivos. Entonces, sin duda, no tener agendas separadas es, pienso yo, el ideal. La activación económica tienen que estar encaminados o pegados a la visión de largo plazo de país, bien sea a través de la política de reindustrialización o las agendas de competitividad, sin perder, digamos, ese objetivo de largo plazo. Y por último, ya cerraría con decirles que súper interesados desde Planeación Nacional de avanzar estos ejercicios. Con la Micron podemos hacer muchas cosas que nos interesan montones para empezar a medir productividad o a aproximarnos a métricas interesantes para la economía popular y encadenar los diferentes eslabones o tamaños empresariales para ampliar la torta, como decía Juan Miguel. Así que muchas gracias y ya con esto cierro. Mil gracias a Mónica Ortiz y a Juan Miguel Gallego, al rector José Manuel Restrepo, a Andrés García y a Fernando Cárdenas, pues Andrés de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario. Y bueno, con esto cerramos con esta iniciativa de el laboratorio que hemos concebido entre la Universidad del Rosario y la Universidad de IA, con el ánimo de pues aportar en ese diálogo entre academia, sector real y gobierno para encontrar soluciones prácticas a una problemática estructural en Colombia. Y con eso también abrimos una serie de conversatorios que esperamos seguir teniendo a lo largo de los próximos meses en distintos temas asociados a esta temática. Muchísimas gracias a todos los asistentes y ya nos veremos en otra próxima ocasión. Buena tarde para todos, muchísimas gracias.